Creo que nunca en mi vida he estado tan de acuerdo con lo que dijo un psicópata. ¿Es idea mía o el mundo se está volviendo más loco? Cada vez más he tenido ese sentimiento. Nací y crecí en una ciudad grande. Toda mi vida la construí allá y sigue allá. Pero ya hace algunos meses que me mudé al interior. Ahora estoy viviendo más aislado en medio de la naturaleza. Y esa decisión no fue simplemente una huida. De hecho, no hay nada definitivo en este cambio. Es solo una etapa de mi vida. Pero lo que puedo decir es que en estos pocos meses me di cuenta de cosas que en varios años en la ciudad pasaban desapercibidas. Cosas que antes aceptaba. Ambientes y personas que toleraba. Y fue solo cuando me alejé de todo eso que me di cuenta de cómo me afectaba. Alejarme del juego me dejó claro cómo aceptamos vivir una mentira. Es justo como en esa onda de El Show de Truman, ¿sabes? Esa película donde el protagonista nace dentro de un programa de televisión y todo a su alrededor es programado y artificial. Todas las personas con las que convive son actores pagados que siguen un guión diseñado. Él vive dentro de un estudio de televisión, pero como él nació ahí dentro, eso es todo lo que conoce. Esa es su realidad, y por eso, por más falso que sea ese mundo, él no lo cuestiona. Ahí dentro, él se enamora de verdad, siente miedo de verdad, sufre de verdad. Y nosotros, viéndolo desde afuera, hasta nos da un sentimiento de lástima por él. Imagina vivir de esa manera, encerrado, reaccionando de forma real a una realidad totalmente artificial. Pero no nos damos cuenta de que de una forma más sofisticada estamos viviendo lo mismo. Y lo aceptamos. Después de todo, como bien explica el director del programa, cuando le preguntan por qué Truman no descubre la verdad sobre su mundo, él responde: aceptamos la realidad que se nos presenta. Así de simple. No cuestionamos el mundo en el que nacemos. Nos parece natural, porque siempre ha sido así. Pero cuando te detienes a pensar, ¿qué hay de natural en todo esto? ¿Será natural quedarse horas tirado mirando una pantallita solo chismeando la vida de los demás? ¿Será normal hablar más con las IAs que con las personas? ¿Será normal perder horas todos los días dentro de un espacio apretado con varias otras personas solo para ir y volver del trabajo? ¿O será que, así como Truman, nosotros también solo aceptamos la realidad enferma que nos presentaron? Está bien que nuestra vida no es controlada por un solo director de programa, pero aún así tiene sus semejanzas. Al final de cuentas, existen fuerzas que moldean cómo pensamos, lo que comemos, lo que vemos, cómo cuidamos nuestra salud, lo que deseamos, y también han estado ahí desde que tenemos memoria, y por eso ya forman parte de nuestra realidad. Y lo curioso es que, si lo comparamos, esas fuerzas siguen una lógica muy parecida a la del director del show de Truman. Él no es necesariamente un monstruo, incluso se preocupa por Truman en cierto nivel. Al final de cuentas, él es la estrella de su programa, pero queda claro que su prioridad es aumentar y mantener a su audiencia, atraer anunciantes y, claro, ganar dinero. El bienestar de Truman importa solo lo suficiente para mantener el show en marcha. Eso queda muy claro cuando vemos a Truman vivir un pequeño romance real ahí dentro, donde la propia actriz también se enamora de él. Incluso intenta advertirle sobre ese mundo. Trata de mostrarle que todo eso es falso. ¿Y qué hace el director del programa? Él manda actores para desviar la atención, crea todo un alboroto, saca a la actriz definitivamente del programa y hace absolutamente todo para que Truman vuelva a creer que ese mundo es real. Si su principal preocupación realmente fuera el bienestar de Truman, terminaría el programa de inmediato y dejaría que Truman siguiera con su vida. Pero no. Lo principal para él es mantener el show al aire. Y es exactamente esa misma lógica la que prevalece en nuestro mundo. Por más que muchas grandes instituciones, industrias y empresas digan que su principal preocupación es el bienestar de las personas, lo que vemos en la práctica no refleja ese discurso. Si el bienestar realmente fuera la prioridad, como ellos dicen, ¿por qué la industria del azúcar contrató a investigadores de Harvard en los años 60 para publicar investigaciones pagadas que exoneraban completamente al azúcar y culpaban a las grasas animales por las enfermedades cardíacas? ¿Por qué toda una industria convenció a las personas de cambiar la mantequilla por margarina diciendo que era más saludable? ¿Por qué le pusieron tantos aceites vegetales procesados, conservadores, emulsionantes, saborizantes artificiales y químicos que el cuerpo humano ni siquiera reconoce como comida a los alimentos? ¿Por qué hicieron empaques que liberan microplásticos en lo que comes? Simple porque lo principal aquí también es mantener el programa funcionando, es mantener la industria fuerte. Por eso lo que prevalece en las decisiones es lo que es más barato de producir, lo que dura más en el estante, lo que genera más adicción. Si eso va a hacer bien o mal a las personas, bueno, solo no puede ser tan obvio que hace daño al punto de que el show tenga que parar por eso. La industria médica sigue el mismo guión. El modelo de salud que existe hoy es un modelo de tratamiento de síntomas, no de resolución de causas. Porque un paciente curado es un cliente perdido. Ahora, un paciente crónicamente dependiente de medicamentos significa ingreso recurrente.
Estás entendiendo la lógica. Y no estoy diciendo que todos los médicos sean corruptos, que todos en la industria alimenticia sean malas personas. Para nada. Solo quiero mostrar cómo, al final, todos están preocupados por mantener su propio espectáculo en marcha. Vemos eso en todos lados. En la industria del entretenimiento es lo mismo. Los algoritmos de las redes sociales fueron diseñados para volverte adicto, no para hacerte bien. No es casualidad que cuando Facebook descubrió que el contenido que más generaba interacción era el que provocaba enojo y odio en las personas, simplemente diseñaron los algoritmos para enviar más y más de eso. El otro día hasta vi que los guionistas de Netflix recibieron orientación para hacer las películas más superficiales y fáciles de entender, porque la audiencia ahora quiere ver y usar el celular al mismo tiempo sin perder el hilo de la historia. O sea, van a hacer películas y series más tontas y más estúpidas porque no les preocupa entregar cosas de calidad, sino seguir reteniendo la atención, seguir vendiendo y generando interés, aunque eso signifique alimentar la propia enfermedad de las personas. Sabes, ¿no sería terrible si repitieras la trama 3 o 4 veces en los diálogos porque la gente está usando el celular mientras ve? ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces realmente va a empezar a afectar la forma en que contamos la historia. Y estoy insistiendo en todo esto para mostrar que lo que realmente importa en este mundo es mantener tu propio show en marcha. Las cosas solo cambian cuando la gente empieza a cuestionar. Y es exactamente por eso que el sistema necesita que no cuestiones. En el show de Truman, el director hacía esto de forma activa. Cada vez que Truman empezaba a notar que algo estaba mal, caía una lluvia artificial, aparecía un tráfico de la nada, personas se cruzaban en su camino. El director simplemente creaba urgencias y lo dejaba en un estado de ansiedad constante. Al fin y al cabo, un Truman ocupado y con miedo no tenía tiempo para pensar. Y es extraño porque en nuestro mundo de hoy parece que ni siquiera se necesita tanto esfuerzo así. Nosotros como que ya hacemos ese trabajo solos. Solo tienes que ver. Netflix no tuvo que obligar a nadie a ver contenidos más superficiales, fue la audiencia la que pidió eso. Facebook no obligó a nadie a volverse adicto a contenido que provocaba enojo. Fueron las personas las que interactuaban más con eso. El algoritmo aprendió y lo entregó. O sea, las personas colaboran sin siquiera darse cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque necesitan distracciones, necesitan deshacerse de ese malestar que el mundo les provoca. Es el dinero que se devalúa y no te deja dejar de producir si no te quedas atrás. Son las distintas tecnologías que surgen y amenazan tu empleo. Es el miedo de quedarte atrás de la competencia. Con las redes sociales mostrándote todo el tiempo a alguien que logró más, que llegó más lejos, que parece tener más. Es la comparación, la competencia, la envidia, el consumo, el deseo. Son varios mecanismos que no dejan de atormentarnos. Es justo como dice esa frase: la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Y hemos llegado a ese punto. No nos damos cuenta de la prisión, no nos damos cuenta de la trampa. Y lo peor es que todavía creemos que la solución para huir de esa incomodidad es buscar el siguiente nivel, ya sea el ascenso, el dinero, la fama, el éxito. O sea, el sistema te pone en un estado de incomodidad constante y luego te vende la carrera como remedio para esa incomodidad. Y esa es la prisión mejor disfrazada que existe, porque incluso se parece a la libertad. Pero si te detienes a analizar lo que pasa con los que llegan a la cima, los que alcanzan eso por lo que tanto corremos, ves cómo este juego está vacío y en realidad no nos lleva a ningún lado. Hay varios ejemplos por ahí de gente que vive la vida de ensueño, que alcanzó todo eso que buscamos: fama, dinero, sexo, poder, pero que al final la gente no tiene nada que ver con eso. Si tomamos al tenista André Agassi, que luchó toda su vida y se sacrificó desde pequeño para convertirse en el número 1 del tenis, el tipo fue y logró el objetivo que tanto quería, pero cuando llegó ahí, cayó en una depresión profunda, se volvió adicto a las drogas y vivía con una sensación de vacío que él mismo no podía explicar. Michael Phelps, el máximo medallista olímpico de todos los tiempos, amaba la natación desde pequeño. Se convirtió en el mejor del planeta en lo que amaba. Y después de conquistar todo, depresión. Llegó a pasar días encerrado en su cuarto sin ganas de salir, cuestionando si valía la pena seguir viviendo. El propio Jim Carrey, que adoraba hacer reír a la gente desde niño, terminó convirtiéndose en uno de los comediantes más grandes de la historia. Y luego llega a una entrevista y dice esto: quisiera que las personas pudieran cumplir todos sus sueños y tener riqueza y fama para que pudieran ver que no es ahí donde van a encontrar su sentido de plenitud. Y el punto es que muchas personas en esta vida llegaron exactamente a donde querían llegar y encontraron el mismo vacío del otro lado. Y ahí es donde viene la pregunta: entonces, ¿cuál es el sentido de este juego que jugamos con tanta desesperación? Si la carrera nos enferma y la meta nos decepciona, ¿qué exactamente estamos haciendo con el poco tiempo que tenemos de vida? Esa es la gran mentira que estamos viviendo, y el problema no es tener ambición, no es tener deseo, no es conquistar el premio en sí. Va mucho más allá de todo eso.
De hecho, el otro día estaba leyendo sobre un estudio realizado en Estados Unidos, creo que en los años 70, donde tomaron a niños que adoraban dibujar. Y luego los dividieron en dos grupos. El primer grupo seguía dibujando, solo que ahora recibían una recompensa por el dibujo. Era una estrellita, un premio, algo de dinero. Mientras que el segundo grupo seguía dibujando sin recibir absolutamente nada a cambio. Y luego, después de algunas semanas, observaron lo que los niños hacían en su tiempo libre. Y el resultado fue este. Los niños del segundo grupo, los que no recibían nada a cambio, seguían dibujando por voluntad propia. En cambio, los del primer grupo, los que recibían recompensa, prácticamente dejaron de hacerlo. Ahora, solo dibujaban si iban a recibir algo a cambio. Básicamente lo que pasó aquí es que la recompensa externa mató la motivación interna. El cerebro de esos niños parece haber sido reprogramado. Se acabó eso de dibujar puramente por placer. Al final, después de recibir algo a cambio, dibujar por nada es cosa de tontos. Ahora, solo dibujaban para ganar la estrellita. Y no hay secreto. Cuando solo te enfocas en la ganancia, tu pasión se va. Es exactamente eso lo que el mundo nos hace. Nacemos con curiosidades genuinas, con deseos reales, con cosas que hacemos simplemente porque queremos hacerlas. Pero poco a poco, vamos sustituyendo esas motivaciones internas por motivaciones externas. Y empezamos a hacer las cosas solo por el resultado. La vida no es para ser creativa, es para ser adulador, tomar decisiones conservadoras, ganando mucho dinero para tu jefe, con la esperanza de que algún día te lance un hueso apestoso, ¿ok? Está bien. Así como ese chico, vamos aceptando eso como verdad. Y toda esa magia creativa de la infancia de hacer las cosas sin pensar en el resultado, simplemente se va. Y tiene sentido que sea así. Al final, cuando somos niños, la supervivencia no es una preocupación. Hacemos las cosas por el único motivo puro que existe. Porque queremos. Jugamos porque jugamos. Dibujamos porque dibujamos. El proceso lo es todo y el resultado importa poco. Pero luego crecemos y, de repente, el resultado pasa a ser nuestro sustento, nuestra seguridad. La prueba de que vales algo. En ese mundo, toda la vida empieza a girar en torno a lo que produces, a lo que conquistas y acumulas. Y entonces cambiamos el proceso por el resultado, cambiamos el ahora por el después, y pasamos toda la vida viviendo en función de una llegada que cuando llega nunca es suficiente. No es coincidencia que la depresión y la ansiedad exploten precisamente en la vida adulta. Ese es el precio que pagamos por vivir desconectados del único momento que realmente existe, el ahora. Incluso estaba leyendo un libro interesante que es este libro de Osho, Conviértete en quien eres, que es un análisis que él hace de la obra de Nietzsche, Zaratustra, y hay un concepto que él desarrolla, donde dice que existen tres fases en la vida. La primera es la fase del camello, que básicamente es cuando eres una bestia de carga, llevas el peso del mundo, vives buscando resultados, la promoción, el dinero, el carro, la casa, el reconocimiento. ¿Tú crees que eso es lo que va a resolver tu vida? Esa es la fase en la que la mayoría de las personas permanece y pasa toda su vida. Algunos logran llegar a la segunda fase, que es la fase del león. El león es quien llegó ahí, quien conquistó, quien tiene lo que los camellos tanto desean. El león es quien dicta las reglas, es el tipo que es envidiado. A pesar de que el león llegó a donde quería, todavía siente un vacío. Él sigue obsesionado con el resultado, pensando que siempre será la próxima conquista la que le traerá un sentido de realización, pero se va dando cuenta de que nada de eso es suficiente. Y ahí es donde entra la tercera fase, la fase más rara, es la fase del niño. Y aquí, el niño no tiene nada que ver con inocencia o ingenuidad. Niño aquí es más en el sentido de quien actúa sin esperar nada a cambio, de quien hace las cosas simplemente porque quiere hacerlas, que vive más el proceso que el resultado. En ese estado, el resultado se vuelve una consecuencia, y no el fin en sí mismo. Es alguien que superó la necesidad de validación externa, que ya no necesita que el mundo le confirme que tiene valor. Y si hay algo que la vida me ha enseñado, es que permanecer en ese estado puede ser difícil, puede incluso ponerte en contra del mundo, pero es la única forma de vivir dignamente. Si te gustan mis videos, quiero invitarte a conocer mi plataforma de contenidos exclusivos. Ahí pongo a tu disposición mis contenidos más valiosos. Entra al sitio warmenbrasil.com.br y ahí te explico todo.